Gracias, presidente del colegio, gracias, ingeniero Gustavo. Pues para mí es un gusto platicar, estar ahorita con todos mis compañeros colegiados sobre un tema que se ha venido generando en los últimos años. Cabe destacar que históricamente desde hace 7 años para acá han estado naciendo mucho el tema de los ajustes, las notificaciones, las famosas multas, que técnicamente no son multas. Eso es una realidad que tenemos que comentar. Comisión Federal de Electricidad no aplica multas, nada más que en el argot coloquial de la gente lo entiende como una multa. Lo único que hace Comisión es un ajuste de facturación a tu servicio o a tu RPU, que es tu número de servicio. Hacemos esa aclaración porque poco a poco vamos a ir desmenuzando toda esta situación, porque hay mucha confusión en términos, condiciones y procedimientos. Les agradezco aquí al Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos que el día de hoy vamos a tener esta pequeña charla introductoria para ir poco a poco desglosando esta situación. Es muy importante que todos los usuarios del servicio eléctrico conozcan estos tres ejes, estas tres vertientes, para entender cómo es su consumo de energía. Número uno es saber cuál es su consumo, cuántos aparatos electrodomésticos tienen, cuántos climas, refrigeradores, televisiones, cuál es su consumo de verdad y su carga. Esta carga que los ingenieros nosotros entendemos muy bien que es una carga, que es los kilowatts o los watts en la suma de todos los aparatos consumiendo a la red de Comisión Federal de Electricidad, que es lo que nos cobra la CFE por una determinada cantidad de kilowatts que nos proveen al bimestre, en los casos que son bimestrales de 2 meses, 61, 62 días, y en algunos servicios son mensuales. Esto es muy importante. Y ya de ahí saber en qué tarifa están. En la zona metropolitana de Veracruz, Boca del Río, estamos en la tarifa 1C. Esta tarifa tiene sus rangos de aplicación, que es rango base de 0 a 150 kilowatts, rango intermedio 1 de 151 a 300, rango intermedio 2 que es de 300 a 450 y rango de consumo excedente. Y en cada rango, por lo regular, lo que sucede es que se incrementa el costo del kilowatt por precio o por peso diferente. Los rangos base, intermedio 1 e intermedio 2 tienen un costo alrededor de 0.96 centavos hasta $1.40, pero cuando tú ya llegas arriba de los 450 kilowatts en verano, o de los 900 en invierno, o de los 900 en verano, entonces el costo ya se va a 3 pesos, arriba de 3 pesos por kilowatt, lo que hace que se dispare. Y si rebasas los 1.200 kilowatts al bimestre, ya te meten en la tarifa DA, que es de alto consumo, y ya estás pagando 5 pesos o hasta 5 pesos con 6 centavos el kilowatt, y se dispara 5 veces tu costo de energía eléctrica. Y los que son servicios comerciales, por lo regular el servicio comercial está lineal a 4.7 pesos el kilowatt. Entonces, la tarifa que hoy está implementada en la zona metropolitana y en gran parte del estado de Veracruz es la tarifa 1C, a diferencia de otros estados u otros municipios que tienen la tarifa 1F, donde el costo de energía eléctrica es un poco más barato. Te dan hasta 1.200 kilowatts a un precio más accesible, como sucede en Yucatán, Tabasco y en Monterrey. Entonces, eso es muy importante que los usuarios del servicio de energía eléctrica conozcan. Y de ahí, ¿cuál es el procedimiento en caso de que tú tengas una situación en tu recibo de luz, que te lleguen problemas de que se te dispare el consumo, o en una oficio o notificación que te hace llegar la Comisión Federal de Electricidad diciendo que tienes un ajuste en tu facturación y tienes un oficio de 100,000, 200,000, 60,000 pesos, ¿no? Hasta aquí vamos platicando y vamos desglosando cómo es que se ha venido dando este servicio. Los temas que se van presentando en cuanto a lo que son las famosas anomalías. ¿Por qué nace un ajuste de CFE? ¿Por qué sale una notificación de ajuste por un monto
que tú le debes a la Comisión Federal de Electricidad, porque Comisión Federal, a través de una inspección, verificación, revisión, llámenle como le quieran llamar, genera ciertas consecuencias jurídicas al usuario final, y estas consecuencias salen a través del señalamiento de que existe un tipo de anomalía en tu sistema de medición o en tu sistema eléctrico de tu acometida, de tu base de medición, de tu medidor. Y a partir de que comisión, a través de esta revisión, inspección o verificación, detecta esta situación, levanta una verificación a través de un acta que todos conocemos, que nos hacen llegar y que nos entregan. El problema no es eso. El problema que se está teniendo con esto es que se están generando vicios del proceso en el actuar de comisión, lo cual genera un vacío legal y una certidumbre jurídica sobre lo que sí es correcto que está haciendo comisión y sobre lo que no es correcto, y sobre el estado de indefensión en el cual queda el usuario del servicio de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque primero no hay una notificación de ajuste, o sea, no te avisan cuándo te van a ir a revisar, simplemente es un hecho que sea de sorpresa y lo hacen de forma sin tener la presencia del titular del servicio o de los testigos. El otro tema es que hay un procedimiento que la ley marca que se debe de cumplir y que no se está cumpliendo, lo cual genera ese vacío del procedimiento y la suspicacia o subjetividad de si es verdad lo que esta revisión generó o si simplemente fue hecha de forma dolosa por alguna circunstancia ajena al usuario. Y ahí se abre el paréntesis. Hay usuarios que pueden sí estar de forma ilegal, pero hay usuarios que de igual forma no lo están y los hacen ver como que sí están haciendo actos ilícitos. El otro tema es que pudiera ser que nos encontremos con medidores descalibrados y que no estén generando su trabajo correctamente. Pero eso, ¿cómo lo vamos a saber? Un usuario del servicio de energía eléctrica, ¿cómo va a saber que su medidor está descalibrado? ¿Quién le puede garantizar eso? Cuando nosotros nos vamos a una revisión del medidor, pues es el propio laboratorio de comisión, de CFE de Comisión Federal, quien designa si está o no está descalibrado. No es un laboratorio tercero que me pudiera dar. Entonces, en esta parte, CFE es juez y parte, pero Comisión Federal dictamina o declara en sus múltiples audiencias que tenemos con ellos en Profeco, que ellos tienen un laboratorio certificado por la EMA y están cumpliendo con el tema de la acreditación de la EMA. Pero quien tiene ese laboratorio es CFE Distribución, y nosotros los usuarios con quien tenemos el contrato de energía eléctrica es con CFE Suministrador de Servicios Básicos. Es con otra empresa y CFE Suministrador de Servicios Básicos subcontrata a CFE Distribución para hacer estos trabajos, y así es como te matan el tema de que pues es un externo con el que tienes el contrato, cuando debería de ser un externo a un laboratorio externo que no tenga nada que ver con lo que es Comisión Federal de Electricidad en toda su globalidad. No sé si se vaya entendiendo. Cualquier duda, pues vamos platicando. Ya de ahí, pues lo más común que tenemos es que haya fallas en la base, que se quemen, que entre un bicho, una cucaracha, una lagartija, o que haya un cortocircuito en la línea y se dañe la base socket, las baquelitas, y eso genere un disparo de energía por calentamiento y un consumo registrado por el medidor que se haga disparado, y que de repente te venga en tu recibo que consumiste 15,000 kilowatts cuando tuviste un corte y lo reportaste que tuviste este problema, y al rato se te ve manifestado en el recibo de luz. Hasta aquí vamos viendo estas situaciones. Dentro del sistema de Comisión Federal que tienen en sus computadoras, los que manejan las ejecutivas, las áreas de medición, los departamentos de CFE en su totalidad, se presentan estas claves que son las que te designan cuando van a hacer una revisión. Va la cuadrilla de comisión al domicilio, levanta un acta de verificación, revisión, inspección, como lo llamen, llena una acta que ellos le llaman una acta
Formato de pruebas, equipos de medición en baja tensión. Llenan el formato de lo que encuentran. Este formato es el que la cuadrilla debe de generar y ya de ahí levanta todos estos parámetros de lo que le generó la inspección, para que con esta información se la manden a la persona de suministrador de servicios básicos, que es la empresa con la que tú tienes el contrato, y la cuadrilla que hace este trabajo son las cuadrillas de CFE Distribución. Mandan y ahí te catalogan en qué anomalía estás. Si es una UI 01, que son sellos violados, si es una UI 03, que es un servicio directo sin contrato, para aquellos servicios que Comisión Federal encuentra con puentes y que no tienen contrato, levantan este tipo de anomalía. La UI 09, que es intervención en las conexiones del equipo. ¿Qué quiere decir? Que el equipo de medición adentro lo trabajaron para que midiera menos de su eficiencia de lo que tendría que medir. El otro es la UI 012, que son terminales, enchufes puenteados que encuentran, y ya de ahí también, aquí las cuadrillas de CFE determinan que en la base de medición existen puentes que no permiten la correcta medición del equipo, y de ahí la lectura no se va a tomar correctamente, y lo cual hay una falta de toma de lectura eficiente y correcta, y entonces se finca un robo de energía o una pérdida para la empresa. Es como Comisión Federal lo maneja. Y bueno, ya la UI 13, que es sin contrato con medición instalada, que es que muchas veces muchos servicios, y eso lo comento, las personas dan de baja el contrato en su casa, se van a vivir fuera o ya no quieren vivir ahí, dan de baja el contrato, pero Comisión Federal nunca va a recoger el medidor y el medidor se queda lecturando ahí indefinidamente. Llegan otros inquilinos a vivir la casa o la propiedad, ven que hay medidor y ahí se quedan, pero ven que nunca les llega el servicio y nunca van a hacer el contrato nuevo. Pues resulta ser que a la par de 1 año o 2 años va a Comisión y encuentran este medidor que está dado de baja pero que nunca fue retirado y que tiene una carga o un consumo de 2 años. ¿Quién va a pagar ese consumo? La persona que dio de baja en ese momento o la persona inquilina que vive actualmente en la propiedad. Por eso ya se nos ha presentado varios casos. Entonces, ahí Comisión dicen, pues a mí mi medidor tiene lectura y me tienen que pagar quien quiera el servicio. Yo ya me llevo el medidor, lo llevo a mi laboratorio y dejo cortado la energía, y el inquilino tiene que ir a hacer un nuevo contrato. Y resulta ser que le dicen, sí, pero tú tienes que pagar esta lectura acumulada de este medidor. Sí, pero no está mi nombre, está a nombre de otra persona. No, pues entonces llaman a la otra persona, le cancelan si ella tiene un servicio en otro lugar, la mandan a llamar o le cortan el servicio porque está la deuda de ese medidor que él dio de baja en ese tiempo. Y entonces ahí se arma un vacío legal por fallas de procedimiento de Comisión Federal. O sea, ahí eso es lo que hemos detectado en este escenario. La UI 16, retiro de medidor y colocación de otro. Esta es muy común porque se conocen como los famosos quitapón. Y aquí lo hemos visto y lo hemos rastreado porque sí hay un grupo de personas aventajadas que están haciendo ilícitos, tanto gente que trabaja en comisión como los propios usuarios del servicio. ¿Qué sucede? Que de repente tengo mi medidor que está a mi nombre, que me corresponde a mi servicio y lo tengo instalado. Lo pongo y resulta ser que cuando llega la cuadrilla al domicilio encuentra otro medidor que no corresponde al que está dado de alta en ese servicio. Y el medidor que está dado de alta, que encuentran, pertenece a un servicio que por lo regular es de una casa que está abandonada, que nadie vive, que está ahí, que les hicieron el S. Y entonces, en estas anomalías, lo que se ha detectado es que a veces los usuarios o a veces los trabajadores de comisión que tienen acuerdos con ciertos usuarios, les están quitando el medidor y les están poniendo el medidor para que no lecturen su carga completa y las lecturas sean bajas cuando el corte del lecturista va a tomar la lectura en el periodo de tiempo que le corresponde. Y entonces cuando la cuadrilla de lectura llega antes
y encuentra el medidor anterior, dice, oye, aquí hay una situación, y se genera un ajuste y hacen un promedio largo por este tipo de anomalías que se encuentran. Y a veces, y les voy a ser honesto, hay personas que dejaron de vivir su casa 5 años, pero nunca dejaron de pagar la luz, o se desentendieron, regresan a su casa, y una casa donde no vivieron en 5 años tiene una lectura de 80,000 pesos. Oiga, pero ¿cómo es posible si yo no he vivido en la casa en todo este periodo de tiempo? Pero en el medidor aparece la lectura. Entonces aquí tenemos los dos polos, los que son afectados por algún uso ilícito que generaron con su medidor, y los que a lo mejor sí se prestaron a un tipo de actividad teniendo conciencia y causa de lo que estaban haciendo. O sea, ahí hacemos ese paralelo porque es lo que nos hemos encontrado en este tipo de situaciones. ¿Cuál es la que sigue? Bueno, la anterior. Otros usos ilícitos, bueno, ahí varía porque hay otras cosas que suceden en el campo que no se logran registrar, pero que sí logran verse, como las famosas derivaciones también, o lo que se llama una derivación antes de la medición o una tarifa mal aplicada. ¿Cuáles los otros usos ilícitos? A ver, yo tengo mi contrato como una casa doméstica en tarifa 1C, pero yo hago modificaciones y en esa casa doméstica pongo un negocio, pongo una tienda, pongo algo. Durante 3 años yo pago como servicio doméstico y no pago como servicio comercial, que es más caro. De repente llega a comisión, se da cuenta y te manda una notificación de ajuste de la tarifa y que le debes un periodo de tiempo, porque sí pagaste los kilowatts, pero los pagaste en una tarifa que no te correspondía de acuerdo al giro del negocio que tú tienes, y te hacen un ajuste en ese sentido. Y eso les viene la multa y otra vez están viendo qué está sucediendo. Y la otra es las derivaciones antes de la medición, que antes de la MUFA o que antes del registro hacia la llegada del medidor hay una derivación que lo hacen para alimentar algún clima, alimentar alguna carga, alimentar algo, y lo descubren y entonces hacen el cálculo de esa derivación. Aquí es lo que nosotros estamos viendo como usos de otros ilícitos que normalmente se están viendo reflejados. Y la última, la F01, directo con estimación errónea, que a lo mejor el usuario se tuvo que conectar directo en lo que iban a hacer el contrato, que a lo mejor fueron 15 días y les hicieron una estimación que no les correspondía al periodo de tiempo que ellos estuvieron directos, pero cuando es así, sí hay cómo comprobarlo. Y luego suceder, y luego el sistema les estima sin tomar la lectura del medidor, sino por pura estimación de tu consumo promedio anual de años anteriores sobre ese mes o ese periodo de estimación. No sé si ahí se entienda claramente, pero es lo que nos hemos encontrado. Nosotros, para trabajar con el tema de Comisión Federal, pues tenemos ciertas normas jurídicas que intervienen. Pues número 1 es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número 2, la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamento. Número 3, la Ley de la Industria Eléctrica y su reglamento. Número 4, tenemos la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Y ya tenemos número 5, la Ley de la Infraestructura de la Calidad con su reglamento. Actualmente el reglamento de la ley todavía no ha sido aprobado. Está en vigencia el reglamento de la ley anterior de metrología y normalización, que es el que se está aplicando hasta que ya no aprueben el reglamento de la ley de la industria, de la ley de la infraestructura de la calidad. Y ya de ahí tenemos la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y el contrato de adhesión que tenemos con Comisión Federal de Electricidad y las disposiciones generales. Ojo, cabe destacar algo muy importante. El contrato de adhesión ha sido modificado varias veces. Y algo que está sucediendo muy repetidamente es que el contrato 2013, todos los que contrataron o tienen un contrato con Comisión Federal del 2013, les allega ese contrato que tiene como norma o como una cláusula, una protección al usuario, que es la cláusula 9ª, que dictamina en el contrato 2013 que si Comisión Federal no cumple con los procedimientos establecidos, el usuario no está obligado a pagar el ajuste referido. Pero a lo largo del tiempo ese contrato de adhesión lo han modificado. ¿Qué sucede si yo contraté en el 2013 con ese modelo de contrato? Y ahorita en el 2022 y 2024
cambiaron esa cláusula, obvio, todo ha sido mejorado a favor de CFE, los contratos, y entonces ya ese contrato ya no lo hacen válido. Bueno, si tú contrataste en el 2013, a ti, por ley, te debe de aplicar ese, porque no puede haber, es un principio de retroactividad que dice, el principio de retroactividad dice que si hay un cambio en la ley, no puede ser en perjuicio, sino en beneficio del usuario, ¿sí? Entonces nosotros nos tenemos que ir al 2013, pero ¿qué es lo que hace Comisión ahorita? Mete la notificación y en automático, si en 15 días, 20 días el servicio no se regulariza, lo dan de baja. Y entonces, si vas a hacer un nuevo contrato, ya te contratan con el 2024, que es el actual. Ya te dejan fuera los beneficios del 2013. Cuando tú tenías beneficios con el contrato de adhesión 2013. Y como ya se ha cambiado en el 2019, 2022 y 2023, pues ya, ¿qué les puedo decir? Pero sí, eso es muy cierto. Y por lo regular, Comisión lo que hace es que cancela y da de baja tu contrato en lo que está el problema del ajuste, para que tú quedes doblemente en estado de indefensión y pierdas tu contrato o tus derechos ejercidos en el contrato de adhesión 2013. Nosotros tenemos que tener muy claro de entender qué es Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad es una empresa privada o es una empresa pública. De acuerdo a la ley de la industria eléctrica y a la ley de energía que se hizo con el presidente Peña Nieto, pues se supone que Comisión Federal se vuelve una empresa subsidiaria productiva del Estado como cualquier empresa de iniciativa privada. Entonces los amparos, los juicios, las demandas administrativas contenciosas ya no proceden porque ya no es un ente público, ya no es una autoridad, es una empresa privada. Pero el problema es que también es una empresa paraestatal o es un organismo descentralizado. Entonces, Comisión Federal viene siendo una empresa híbrida que en algunos aspectos trabaja como autoridad y en otros aspectos como empresa privada. Tiene las dos funciones. Entonces, cuando te cortan el servicio de energía eléctrica, ¿actúa como una empresa particular o actúa como una autoridad? Como una autoridad, entonces se genera la acción de suprasubordinación, que es un gobernante subordina a los gobernados, porque hago un ejercicio de autoridad. Y entonces, en su momento no se tenía muy claro eso, ahorita ya se tiene más claro. Tú, cuando un acto de autoridad te afecta, ¿qué es el recurso como ciudadano que tú tienes que irte? Pues al juicio de amparo. Y antes tú te ibas al juicio de amparo, pero como ya era una empresa privada, el juicio de amparo, que es de coordinación entre particulares, no procedía. Ahorita ya las tesis y las jurisprudencias dicen que sí procede. Para actos de autoridad que ejerce Comisión Federal. Para actos del tema privado, nos vamos a lo que es el juicio mercantil, porque ya es entre particulares, porque es una relación comercial la que tú tienes en la prestación del servicio de energía eléctrica. No sé si quede clara esa parte, pero nosotros definimos esa situación para saber en qué nos tenemos que defender por un lado y en qué defendernos en el otro lado y qué es lo que hay que hacer. Bueno, ya una vez que definimos esa parte, nos tenemos que ir al proceso administrativo, que es meter una queja en Profeco y iniciar un procedimiento o trámite legal por si ya tengo el ajuste, para saber si ese ajuste se hace. Metemos la queja en Profeco, fundada, motivada, de acuerdo a todas las leyes y reglamentos que les expuse anteriormente, y ya de ahí nos vamos a ir a unas audiencias. De esas audiencias, Comisión Federal está obligada a presentar los informes de en qué se basa para hacerte el ajuste, junto con unas contestaciones y junto con las actas del proceso de revisión, donde tienen que meter su evidencia fotográfica y todo, y luego resulta ser que el ajuste, la multa es un domicilio que no es el mío, porque te das cuenta, esas fotografías no son de mi domicilio, y ya tengo una multa de 200,000 pesos. Entonces, hay muchos errores del consentimiento del procedimiento, que ya es donde nos vamos a meter a la materia.
La Constitución Política en el artículo primero nos dice que las personas en todo el país gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales, así como las garantías para su protección. Por eso es que el juicio de amparo protege al ciudadano, porque están violentando un derecho humano que es el derecho a una vida digna. Y la energía eléctrica nos da esa facilidad de tener una vida digna. Entonces ahí se configura y se justifica el juicio de amparo contra un corte de energía eléctrica cuando es una persona física, y hasta a veces también caen las personas morales. Y ya de ahí la Constitución dice, y es muy clara, las normas sobre derechos humanos deben interpretarse siempre a favor de la persona para brindar la mayor protección posible. Aquí se llama principio de pro persona, donde la ley y la Constitución dice que me tiene que favorecer en lo mayor la ley porque me están violentando un derecho humano. Aquí nos vamos al artículo primero de la ley de Profeco. ¿Verdad? Que ahí dice Constitución Política, pero es la ley de Profeco. Nos dice que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que su propósito es promover y proteger los derechos de los consumidores, así como procurar la equidad y certeza en las relaciones entre proveedores y consumidores. En este caso ya Comisión Federal, en su aspecto como empresa privada, es un proveedor de un servicio y yo soy un usuario consumidor de ese servicio. Y entonces aquí la ley dice que debe de garantizar los derechos de los consumidores. Y nuestro derecho es, número uno, ser escuchados, tener un procedimiento legal que nos demuestre a través de un procedimiento que no esté viciado la legalidad de esa notificación o ajuste de facturación. Sí queda claro porque el primero de la ley de Profeco lo dice. Debe haber certeza jurídica. Y es donde les comento que entran los vicios del procedimiento que comete Comisión Federal de Electricidad. Bueno, aquí están los mecanismos administrativos de la ley, que es, artículo primero, es una protección contra riesgos y productos y servicios peligrosos para la vida, la salud y la seguridad, acceder a mecanismos administrativos para prevenir los daños patrimoniales, morales y garantizar la protección jurídica y económica del usuario. Eso dice la Ley de Protección al Consumidor. Dar cumplimiento efectivo a los derechos y obligaciones de las relaciones de consumo. Yo tengo una relación de consumo, una relación comercial con el proveedor del servicio, que en este caso es CFE, suministrador de servicios básicos. Pues ya la protección a grupos vulnerables, a infancias, a adultos mayores, a personas con discapacidad e indígenas. ¿Qué pasa si Comisión Federal va y corta la luz en una casa donde hay un discapacitado, o donde hay una persona adulta mayor, o donde hay niños? Se está violentando derechos humanos graves. Y entonces, porque no está midiendo las consecuencias de su acción, y ahí está violando un derecho humano, que es el derecho a una vida digna, el derecho a la infancia, el derecho al adulto mayor, el derecho a las personas con discapacidad y grupos vulnerables, y la ley de Profeco prevé esa situación. Ya de ahí nos vamos a la libertad de organizarse los consumidores para defender sus derechos, que es lo que nosotros hemos estado promoviendo los últimos años. Bueno, pues aquí en la Ley de Procedimientos Administrativos nos dice que el presente ordenamiento se aplica para organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, paraestatal, respecto a sus actos de autoridad. Ojo, la Ley de Procedimientos Administrativos Federal, aquí dices, bueno, Comisión Federal cuando va y te corta la luz, ¿qué tipo de acto es? ¿Y qué tipo de rol tiene? ¿Como empresa privada o como una empresa, como una autoridad? Pues le cae en las dos. Pero aquí viola derechos humanos. Sí, de acuerdo con el artículo primero. Es correcto. Entonces nosotros, en función del administrativo, de la ley administrativa federal, pues lo tomo como un acto de autoridad, y para hacer eso ellos deben de cumplir con un ordenamiento, porque están realizando un acto administrativo como un acto de autoridad. Hasta aquí vamos bien.
Los elementos para el acto administrativo, ¿qué son? Ser expedido por un órgano competente a través de un servidor público. No te notifican y el que te notifica debe de ir firmado por una autoridad para ejercer eso. Las verificaciones, la orden que le dan a las cuadrillas de verificación no es más que una orden de un papel de un sistema. No vienen firmadas por una autoridad competente, ya sea en este caso, no sería la CFE, sería la Comisión Reguladora de Energía o una autoridad por arriba o un juez para que te corten el servicio, ¿sí? No vienen autorizadas por una autoridad competente y están haciendo un acto de autoridad. Y aquí lo está diciendo, ¿no? Un órgano competente a través de un servidor público y en caso de que dicho órgano fuera colegiado, pues las formalidades de ley o decreto para emitirlo. Al decir un órgano colegiado, habla de un juez, ¿sí? Aquí debe de tener en ese oficio, pues el objeto de la materia del mismo que determine o que sea determinable y preciso en cuanto a la circunstancia de tiempo y lugar previsto en la ley. No lo hacen. Cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas que se concretan. No lo hacen. Hacer constar por escrito y con firma autógrafa a la autoridad que lo estudie, salvo en aquellos casos que la ley autoriza en forma de expedición. No lo hacen. Y obvio, esto debe de estar fundado y motivado. No lo hace. Ya de ahí nos vamos a la Ley Federal del Consumidor. El artículo 113 de la ley dice que en caso de bienes o servicios periódicos como la energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el inicio de un procedimiento conciliatorio, que es meter la queja en Profeco, o la aclaración, suspende la facultad del proveedor de interrumpir el servicio. O sea, si a mí me llega un ajuste de facturación que dicen que si no lo voy y no lo pago, me van a cortar el servicio, yo tengo que ir a meter mi queja. Si yo metí mi queja antes de que me fueran a cortar, yo con el simple hecho de poner mi cita de queja en el medidor, comisión no me debe de cortar, pero comisión lo hace. Lo hace, no le importa a la autoridad de Profeco y no reconoce la autoridad de Profeco cuando la ley así lo dice. Y aquí tenemos un problema con Profeco, porque en estos casos Profeco no se apercibe como autoridad y no multa a comisión por el desacato de su orden. Ahora, ¿qué hace comisión? Comisión dice, lo que pasa es que yo le corté antes de que metiera la queja. Y en algunos casos sí sucede, en otros casos no. Del reglamento de la ley de industria eléctrica, bueno, pues aquí habla de la determinación de los valores, la revisión de los equipos de medición, el cálculo de los consumos no facturados para llegar a un precio en dado caso de un ajuste que se diera. Y bueno, el mismo artículo de la ley, del reglamento de la ley de la industria eléctrica, pues nos dice que el usuario final que considere que el aparato o equipo o instrumento de medición que instaló el transportista o el distribuidor, que en este caso es CFE Distribución, a través de CFE Suministrador de Servicio Básico, no miden adecuadamente, puede solicitar la verificación del equipo siempre y cuando procedan en presencia o de la persona para el efecto haya designado el usuario final. O sea, tú me puedes ir a cambiar el medidor si yo lo solicito, pero tengo que estar presente. Y eso lo dice la ley y tampoco lo cumple. Y aquí pues ya viene lo mismo que habla el acto administrativo, la ley federal de procedimientos administrativos. Lo repite la ley, el reglamento de la ley de industria eléctrica, debe ser un documento por escrito, debe de tener, o si es digital, requiere notificación personal, se debe proceder de manera adecuada. La autoridad emisora debe de indicar la autoridad que lo emite, lugar y fecha que se tiene que señalar de la emisión, fundamento y propósito, lo fundamentado y motivado. Y la firma del destinatario y la responsabilidad solidaria, en caso de responsabilidad solidaria, debe indicarse la causa legal que lo justifique. Como ven, pues tampoco se adecua o los procedimientos de comisión de acuerdo ni a la ley de procedimientos administrativos ni al reglamento de la ley de la industria eléctrica. Y pues por último, bueno, no por último, tengo el contrato de adhesión que yo les comentaba, que el contrato de adhesión 2013
que dictamina que si comisión no cumple con lo antes expuesto en función de la violación por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el contrato de adhesión expedido en el Diario Oficial de la Federación con fecha jueves 28 de noviembre del 2003, solicitará se aplique la cláusula novena, que a la letra dice: si la comisión no observa el procedimiento descrito en la cláusula, el usuario no tendrá obligación a realizar pago del importe del ajuste, sino en tanto la comisión lleve a cabo el procedimiento en los términos descritos en esta cláusula. Y la cláusula solo comenta que debe de llevar los principios de acuerdo al procedimiento de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿no? O sea, pero ya fue modificada y ya desaparecieron esta parte con los nuevos contratos de adhesión. Pues bueno, ya como ven aquí en el procedimiento, pues nos encontramos con la notificación de la visita, el orden de verificación, el acta circunstanciada con 2 testigos, el aviso de ajuste o resultado de verificación, el certificado de calibración de los equipos de medición, que esté normalizado y que esté verificado por una entidad mexicana de acreditación, y pues la cláusula novena que nos ayuda en todo esto. Bueno, estos elementos de procedimiento son los que nos tenemos que encontrar cuando nos genera un ajuste de facturación y con los cuales nosotros tenemos que iniciar un proceso legal. ¿Cuál es el proceso? Meter primero una solicitud de reconsideración a CFE en la agencia comercial que le corresponde, el cual por lo regular no es procedente. Segundo, meter la queja a Profeco. Tercero, si ya te cortaron la luz, y hay veces que te cortan el servicio de energía y no te notifican del ajuste. Hasta que tú vas a la agencia te dan el ajuste. O sea, primero te corto y después te notifico. Eso es lo que ha hecho muchas veces Comisión Federal. En ese entonces el usuario va a Profeco a meter la queja, pero pues ya tiene el corte encima. Pero esto es una acción de dolo que hace Comisión Federal, porque primero te corto y ya después te notifico de que tienes el ajuste, para que tú cuando vayas a meter la queja a Profeco, te hagan una prescripción de la queja, porque ya no te pueden, ya Profeco no puede solicitar que te conecten porque te cortaron antes de meter la queja. No sé si se entiende esa parte. Y entonces el usuario queda en estado de indefensión. En automático, si el usuario entra en esa circunstancia, inmediatamente nos tenemos que ir al amparo. Un amparo solicitando la reconexión del servicio de energía. ¿Para qué? Para que nos conecten, sigamos con el proceso administrativo en Profeco, veamos qué sucede en Profeco, si se puede ahí resolver, o me tengo que ir a una mesa de revisión con CFE Distribución, o definitivamente me tengo que ir al juicio mercantil. Pero mientras se define ese procedimiento y saber si soy culpable o no soy culpable, yo tengo que tener el servicio de energía eléctrica. Y ahí se mete el amparo. Y nosotros tenemos 15 días a partir de que te cortan el servicio para meter el amparo. Después de esos 15 días ya no es posible meter el amparo. Y entonces aquí lo que nosotros tratamos de hacer es garantizar que el usuario tenga el servicio de energía, y después nos vamos a investigar si Comisión Federal aplicó un criterio adecuado, no lo aplicó, se equivocó, hizo el procedimiento, pasó a través del proceso administrativo en Profeco o en el juicio mercantil, que ahí ya peleamos lo que es la anulación del cobro, porque en los juicios mercantiles, que en su mayoría se gana el 80-90% de los juicios, se ganan porque el juez mercantil le da validez a que CFE no cumplió con el debido procedimiento, y solamente por eso da por anulado el cobro del ajuste. Eso sucede en los juicios mercantiles, pero hay que hacer todo el proceso legal para llegar a eso. Pues les doy las gracias a todos por estar atentos a esta plática y entender a lo que se enfrenta uno con Comisión Federal y las formas en cómo tienen que ir llevando el proceso. Sí, señalo que hay usuarios que a lo mejor sí hicieron el ilícito y que no es justificarlos, pero pudiera ser que a lo mejor se tuvieron que conectar temporalmente por alguna circunstancia, pero les están haciendo un cobro hasta 10 años de algo que nada más estuvieron conectados a lo mejor 2 meses o un mes, o por el otro contrario, que hubo usuarios de que sí están ilícitamente cobrando la luz, y ahí Comisión lo que hace es que finca una denuncia en la Fiscalía
por el robo de energía, ya que esto es un delito federal. Entonces, hay varias aristas, hay que ver cuál es la condición de cada situación y sobre eso buscar en qué escenario cae la persona y cuáles son los lineamientos legales para ese caso, ¿no? Por mi parte ha sido todo y les agradezco mucho su atención y espero que haya servido bastante esta retroalimentación en este proceso. Muchas gracias.